solo tu voz escuchemos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias. Así como estamos de pie, hermano, recibimos al mensajero de esta noche, el hermano Pablo Velarde. Gloria a Dios. Lorenzo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la vida del siervo? Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Gracias a Dios que nos permite entonar estos cantos, hermanos. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Aleluya. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Aleluya. Le voy a pedir, hermano, que abra su Biblia allí en el libro de Números, en el capítulo 14. Aleluya. 14:9. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ya todos lo tienen, hermanos? Glorifique el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Nuestra hermana Sabine, ahora no lo tiene. Aleluya. Bueno, vamos a dar lectura, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu gran misericordia, Señor, hacia nosotros, Padre. Bendito Dios, dando de tu bendición cada mañana, cada día, Señor. Renovando, Señor, cada día tus piedades, Señor, tus misericordias para con nosotros, Señor. Dando la oportunidad, Señor, de vida a cada uno de nosotros. Cada momento, cada instante, Señor, es una oportunidad que tú nos das, Jesús. A tu nombre sea la gloria, a tu nombre sea la alabanza. Te pido en esta hora, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Habla nuestras vidas, Señor. Que sea transformado, Señor, nuestro corazón. Sea cambiado, Señor, a través de tu palabra. Bendito Dios. Y que todos, Señor, como pueblo, Señor, unidos, alabemos y glorifiquemos tu nombre, Señor. Porque tú eres poderoso, Señor, tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias te damos. Amén. Tome su lugar en un momento, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, hermanos, pues el tema de esta tarde que nos corresponde se titula ¿Cómo enfrentar la duda? Aleluya. ¿Cómo enfrentar la duda? Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. ¿Alguna vez nosotros, hermanos, hemos pasado por alguna dificultad? Creo que todos nosotros, hermanos, hemos pasado por un proceso difícil a veces, ya sea pues enfermedad o alguna falta económica, pero siempre hay como que esa pregunta, o buscamos esa respuesta a cada uno de nosotros. Los jóvenes tienen problemas, tienen dificultades, y muchas veces se preguntan cómo vamos a resolver este problema. ¿Con quién me apoyo? ¿Con quién me dirijo? Las madres de familia, las hermanas tienen sus problemas, y
y hay muchas preguntas. A veces quisiera platicar con el esposo, a veces quisiera platicar con alguien, porque está esa pregunta, o esa impotencia del problema, la dificultad que haya. Habiendo experimentado, muchas veces vuelve el problema, quizás más fuerte que otro problema que haya pasado. Pero es otro reto, es otro asunto que tenemos que enfrentar. Pero como que existe, ¿verdad? Se levanta esa duda, esa pregunta. ¿Cómo va a ser este asunto? ¿Cómo va a estar este problema? A veces el problema se le ve muy grande, muy difícil, y a veces nos podemos olvidar de lo que Dios ha obrado en nuestras vidas. A veces como que nuevamente volvemos a experimentar y todo lo de atrás se olvida. Todo lo que hemos vivido, la experiencia que hemos tenido, se nos olvida. Muchas veces todas las cosas que hemos vivido nos hemos gozado en el Señor. Nos hemos regocijado por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero cuando viene la dificultad, nuevamente como que viene la pérdida de fuerzas. Hay una situación así como como que no hay salida para ese problema. Entonces lo mismo le pasó a este pueblo, hermanos, que es exhortado, como acabamos de leer, es exhortado y animado, y le dice: no teman. Entonces este pueblo fueron 12 príncipes que fueron enviados a reconocer la tierra. Todos esos, hermanos, nosotros lo sabemos. ¿O quién no lo sabe, hermanos? Levante la mano quien no lo sabe. Todos lo sabemos. Aleluya. Todos lo sabemos, hermanos, que fueron enviados 12 príncipes conforme a cada tribu de Israel. No eran personas así, digamos, del todo el pueblo, sino que eran personas de renombre, que eran reconocidos, que los tenían en alta estima, y ellos fueron seleccionados para que fueran a reconocer la tierra. Y cuando fueron a aquel lugar, dijeron: esta tierra es buena, muy fértil, es una tierra de bendición, tierra que fluye leche y miel. Es muy buena. Nada que ver con este desierto, nada que ver con este suelo tan polvoriento. Es algo muy diferente. Pero hay una cosa ahí que nosotros vimos, dicen ellos, que en esa tierra hay hombres muy grandes, muy altos. Nosotros delante de ellos parecíamos como langostas, bien chaparritos nosotros los veíamos. Va a ser muy difícil. Entonces ellos igual, muchas victorias habían tenido, pero ellos al dar ese paso, ahí era ese lugar, pues sus ojos vieron eso. Vieron las diferentes ciudades, los diferentes grupos, los diferentes ejércitos o personas que había ahí, y ellos se quedaron así como temerosos, y llegaron y esto lo dijeron al pueblo. Pero en esta parte que nosotros acabamos de leer, hermano, fueron palabras de dos príncipes, dos personas
de dos tribus que se levantaron y dijeron estas palabras. Por tanto, dice, bueno, viene una narración, una plática, ¿verdad? Una exhortación a todos los demás príncipes y todo el pueblo. Pero lo que acabamos de leer les dice de esta manera: por tanto, dice, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos con pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Entonces, hermanos, de esas 12 tribus, solamente 2 dijeron: nosotros iremos a ese lugar, no teman, porque Dios está con nosotros. Entonces, hermanos, solamente 2, y todos los demás, ¿qué hicieron? Contaminaron al pueblo con sus palabras. Hicieron que todo el pueblo de Israel, cuando ya eran bastante, ya no era la misma cantidad que había salido de Egipto, ya se habían multiplicado, pero todos ellos fueron bombardeados con esas palabras tan aberrantes, tan reprobadas. Pero estos 2 hombres, Josué y Caleb, dijeron: no teman ni sean rebeldes. No sean rebeldes contra Jehová. Entonces, hermanos, lo que nos pasa a nosotros a veces, lo que Dios permite, le pasó también a este pueblo. Quizás ellos pensaban: no, bueno, vamos a llegar, vamos a cruzar, vamos a caminar y vamos a poner nuestras tiendas, o cual fuera su idea, pero hay un precio que pagar. Aleluya. Dios hará todas las cosas, pero el pueblo tenía que pagar el precio. Ahora, ¿qué es lo que pasó aquí, hermanos? Que ellos dudaron de su capacidad. Quizás dudaron de que Dios iba a obrar a favor de ellos, y empezaron con ese pensamiento negativo. Son muy grandes. Entonces, hermanos, ¿qué es la duda? Alguna vez nosotros nos hemos dado la tarea, hoy decía, ¿verdad?, el Señor de Dios, la duda hace que la fe se ausente, que la fe, ¿verdad?, se pierda, la duda. Pero hay poder en Cristo Jesús. ¿Qué es la duda? Bueno, estudiando esta palabra, hermanos, según el diccionario bíblico, hay mucho significado, pero el significado, hermanos, que en esta parte nos quiere decir acerca de la duda, dice del griego aporeo, que significa mentalmente estar sin recursos. Es una cuestión de la mente, decir estoy sin recursos. Toda tu mente nada más se piensa y cree que no hay solución. Es en la mente. No voy a poder en este asunto, no voy a poder en esta situación, pero solamente es en la mente. Mentalmente estar sin recursos es la duda. La duda es estar en apuros, perplejo, ¿sí? Como que no entendemos lo que vimos o lo que está sucediendo,
no lo podemos entender. ¿Y qué pasa? Que decae el semblante de la persona, se aflige, se llena de temor. Entonces, ¿qué es la duda? Es una mente que siente que no tiene recursos, que está perplejo, en duda, sin saber qué hacer. Entonces, este era el pensamiento, o era el sentir, o era la condición de estas personas, de estos príncipes, que se expresaron de esta manera, decir, hay gigantes en ese lugar, hay ciudades amuralladas. Ellos pues venían con sus tiendas, venían con lo que ellos podían, pero cuando ellos vieron, dicen, no, esas son unas murallas grandes. Por ejemplo, ahorita vemos nosotros tan solo los bloques de las pirámides de Egipto son grandes, son enormes. Hasta ahorita la ciencia no se explica cómo las montaron cada una. En Machu Picchu, Perú, hay unos bloques como de aquí hasta allá, gigantes, pero bien canteadas, bien formadas, de modo que una roca como que entra sobre una y está montada sobre de otra, y bien lijaditas así, pero grandes. Y la gente se pregunta, bueno, ¿cómo las hicieron? Porque hasta se cree que ni siquiera el agua puede traspasar por la ranura. Entonces lo que vieron esas fortalezas, esas ciudades fortificadas, y se llenaron de duda, hermanos. No vamos a poder. Cuando leemos el capítulo 13 y el capítulo 14, nos damos cuenta de cómo fueron enviados de diferentes tribus, y después que regresaron dicen, no, sí está muy bonito, pero no, hay personas muy grandes. Entonces, la duda, hermano, es una mente que siente que no tiene recursos. Es una mente que no sabe ni qué hacer. Ellos regresaron y dijeron, ¿cómo le vamos a hacer con esto? No sabemos. Ahora, ¿cómo surge la duda? ¿Sí? Ya vimos qué es la duda, pero ahora, ¿cómo surge la duda, hermanos? ¿Cómo surge la duda? Por el temor. ¿Sí? Cuando ellos vieron, hermanos, sintieron temor, y después de ahí vino la duda. Ahora, ¿qué es el temor, hermanos? El temor es un sentimiento, de huir. Cuando alguien tiene miedo, tiene ese sentir de alejarse de ese lugar. Si hay peligro, tenemos ese instinto de correr, ¿sí? Ese deseo de sobrevivir. Por ejemplo, mi hermano, un hermano en la carne y en Cristo también, llegó un loco ahí donde estaba viviendo, y ahí donde estaba viviendo había una reunión, una junta de vecinos. Entonces llegó un líder, uno de los que manejan la mafia en toda esa zona, esa colonia, y empezó a disparar, a echar balazos. Toda la gente corrió, toda la gente fue para diferentes lados, pero en menos de un minuto, medio minuto, ya no había nada de gente en ese lugar. Entonces, ¿cómo surge la duda? Por el temor. Entonces el temor es un sentimiento de huir. El temor es inquietud. El temor es miedo a lo desconocido. Entonces, ¿cómo surge la
duda por el temor. Ellos al ver dijeron, no, sí está muy bonito, pero no nos vayan a golpear estos gigantes. Y quizás alguno de ellos dijera, cuando ya quisiera ya el momento de ya irnos otra vez a donde está el campamento, porque aquí está muy peligroso. Entonces, hermanos, es en cuanto al temor. Entonces ahora, hermanos, ¿cómo no dudar? ¿Cómo no dudar? ¿Sí? Ellos ya habían tenido la duda, y cómo habían tenido la duda por el temor, pero ahora ¿cómo no dudar? Bueno, ¿cómo no dudar? Es haciendo memoria de las victorias del Señor Jesús. Eso es lo que le pasó, hermanos, a aquel pueblo, que por ese momento, ¿verdad? Pues no le dijeron al pueblo, mira, pues hemos tenido grandes victorias. No dijeron eso. Solamente se enfocaron y dijeron lo que habían visto, pero nunca mencionaron las victorias. Entonces, ¿cómo no dudar haciendo memoria solamente, hermano, de las victorias que Cristo, ¿sí?, ha dado a su pueblo? Que en ese tiempo el Dios Todopoderoso había dado, ¿sí? Era la forma en cómo no ellos debían de dudar. Entonces, un ejemplo, ¿verdad?, de cómo un varón de Dios tuvo, ¿verdad?, esa confianza. Lo que le faltó a ellos, hermanos, recordar, hubo un hombre que sí lo recordó, y este varón se llama David. Cuando él vio ese gigante, cuando él vio ese hombre con su escudo grande, con su lanza tan grande, y que todo el pueblo se atemorizaba, él solamente dijo: yo cuando cuidaba las ovejas de mi padre, venía el león, venía el oso, y yo los mataba. Yo les arrebataba la presa, yo les abría la boca y se los quitaba, y los mataba. Y dijo: y este incircunciso, este gigante, será como uno de ellos. Entonces él se acordó de lo que Dios había hecho en su vida, y por lo tanto, por esa memoria, por haberse acordado, él no sintió ese temor. Digo, pues si esos leones feroces, yo les abría la boca y yo les arrebataba la presa. Entonces dice: y ese incircunciso será como uno de ellos. Entonces es la confianza, hermanos, cuando nosotros vamos, nos acordamos y decir, ¿verdad?, este problema será, ¿sí?, saldremos en victoria, saldré en victoria, porque Dios ha hecho grandes cosas en mi vida pasada, en los días pasados o en los meses pasados. Dios ha obrado. Por tanto, este problema, ¿sí?, será resolvido por Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, aquí vemos un ejemplo de cómo este hombre se acordó de la victoria, y es algo que los 12 príncipes eran hombres, pues digamos, de fe, hermanos, ¿sí? No eran hombres así comunes de todo el pueblo, sino que eran hombres, eran príncipes, y ellos no hicieron memoria de todo lo que ellos habían visto. Cuando en la ley, hermanos, se tenía que recordar todo lo que Dios había hecho, era un mandato de recordarles a las generaciones venideras, las familias, de decirle lo que Dios había obrado. Entonces, con todo eso, ese recordatorio de los padres, de los ancianos, de los patriarcas, no se acordaron, y por lo tanto no hicieron memoria y dudaron. ¿Por qué surge el temor?
no seis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros comeremos con pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces, hermanos, ¿por qué surge el temor? El temor, hermanos, el temor surge por la rebeldía. Porque la gente se espanta, o en este caso, porque la iglesia, o porque el pueblo de Dios suele venirle el temor. El temor entonces viene por la rebeldía, por el desorden de vida, por la desobediencia a una orden. El temor viene por el incumplimiento. Ese es el motivo, hermanos, por el cual surge el temor. Entonces el hombre que anda bien, que obedece, andará confiado. En el mundo dicen, el que nada debe, nada teme. Entonces podemos ver que había algo, hermanos, que estos varones no estaban haciendo bien. Había algo que el pueblo estaba haciendo y que por eso les venía el temor, se llenaban de espanto. Eso usted lo puede ver en el libro de Deuteronomios. Y es un texto que mi hermana Camila lo decía muy bien, lo dice muy bien. ¿Sí? Acontecerá que si obedecieres la ley de Jehová y pusieres por obra sus preceptos, su ley, su palabra, te irá bien. Tu ganado, tu vaca, tu grano, saldrás y entrarás. Todo lo que emprendas, lo que hagas, te saldrá bien. Entonces, hermanos, el temor viene por la rebeldía, por la desobediencia, por el desorden que hay en la vida de cada uno. Entonces, tengamos nosotros cuidado, hermanos, de cómo estamos nosotros viviendo. Es lo que pasó con este pueblo. Es un hecho lamentable, pero que Dios no oculta nada de eso, hermanos. Todo esto lo hace para que nosotros aprendamos, comprendamos y veamos nosotros este ejemplo. Aleluya. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Cambiar, hermanos. Cambiar todo esto, rebeldía, desorden, desobediencia, incumplimiento. Cambiarlo, hermano, por obediencia, por cumplir a las órdenes y que haya un orden en nuestra vida, hermanos. Aleluya. Que haya ese orden en nuestra vida y andaremos confiados. Un trabajador, hermanos, bueno, vamos a verlo. Un trabajador que hace bien su trabajo está tranquilo, está confiado. Llegó el encargado, el supervisor, el patrón. Aquí está, Señor, lo que se ha hecho, lo que establece la empresa, el reglamento que hay aquí, lo hemos hecho, Señor, y pasó esto y esto. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si el trabajador, la persona encargada, ¿sí?, estuvo ahí jugando con las compañeras de trabajo, descuidó su trabajo, o que en la familia le dejaron
trabajas, te vas con tus hermanos, van a hacer lo demás y esto. Y resulta que los hijos no lo hicieron, que el trabajador no lo hizo. Al momento de que llega el padre de familia, llega el jefe de familia y se encuentra con lo mismo, no se hizo nada o se hizo solamente en parte. ¿Qué pasa con la persona? ¿Cómo se siente aquella persona que fue encomendado, que le dijeron lo que tenía que hacer y no lo hizo? Está angustiado, está temeroso. Y dice, no, pues hay culpa, hay esa inquietud. ¿Por qué? Porque no hizo lo que debía de hacer. Entonces, ¿cómo nosotros quitar entonces el temor? ¿Cómo nosotros no ser como ese pueblo? Pues esforzándonos, haciendo lo que hemos recibido de Dios. Aleluya. Siempre, hermanos, poniendo nuestro corazón, Señor, yo lo quiero hacer, Señor, no quiero fallarte. Entonces, hermanos, esa es nuestra oportunidad, hermanos. El pueblo vivió esta experiencia, ese acontecimiento, pero, hermanos, hoy es la oportunidad para nosotros. Aleluya. Dios quiere que nosotros estemos confiados, hermanos. Dios quiere que nosotros tengamos paz. Aquellos hombres todavía ni siquiera avanzaban para llegar a ese lugar fortificado y ya estaban siendo atormentados, ya estaban temerosos, temblorosos, ya estaban bien angustiadísimos y ni siquiera todavía habían avanzado quizás 1 kilómetro para llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque había desorden. Entonces la persona que se esfuerza por hacer el bien andará confiado. La persona que anda bien, hermanos, yo no digo que ahorita nosotros vayamos caminando de aquí hasta el bosque de Tláhuac a medianoche, no. Pero si pasara eso, hermano, pues yo voy con el Señor. Cuando yo voy con el Señor, Dios va conmigo. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Amén. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos paz, no vivamos en temor. A veces, quizás el problema, todo problema Dios lo tiene en sus manos. Pero a veces nosotros ya escuchamos el diagnóstico. Sí, el diagnóstico de las noticias, el anuncio de las noticias, el diagnóstico del médico y tantas cosas de enfermedades y Dios ya lo tiene controlado y nosotros estamos atormentados. Entonces, hermanos, no debe de ser así, no debe de ser así, porque esto a Dios no le agrada. Aleluya. Entonces, tenemos que quitar, hermanos, de nosotros la rebeldía, el desorden y que haya orden en nuestra vida. Aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, porque nosotros los comeremos como pan, dijo Josué y Caleb, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Entonces, hermanos, para ellos, hermanos, pues ellos no vieron tanto, no se enfocaron en los hombres gigantes, no se enfocaron en el ejército que había en ese lugar. No le dieron tanta importancia, no le dieron importancia a las murallas, a esas ciudades que había. Dijeron ellos,
nos comeremos como pan. Entonces, hermanos, ¿cómo nos da a entender, hermanos? El pan, hermanos, será muy difícil de comer, hermanos, si hablamos literalmente. Literalmente, hermanos, comer pan, ¿creen que sea muy difícil, hermano? No. Es más difícil, creo, morder un picante, hermanos. O, no sé, o comer gusanos ahí de maguey o algo así, ¿no? Pero pan, hermanos, será muy difícil. No. Es esa mentalidad de ellos que tenían, esa convicción que ellos tenían, los comeremos como pan. Los vamos a triturar. Y hermanos, pues es algo sorprendente la manera en que ellos se expresan. ¿Sí? Dice, los vamos a comer como pan sin dificultad, fácil de triturar. Entonces, hermanos, para ellos fue algo sin complicaciones. Estaban los gigantes, sí, pero ellos dijeron, no, nos vamos a comer, nos lo vamos a echar al plato. Es más, ya están en el plato. Entonces, hermanos, esa debe ser nuestra convicción, cada uno de nosotros, hermanos. Aleluya. Dice también la palabra de nuestro Dios, aleluya, dice, su amparo se ha apartado de ellos. Expresaron de esa manera, su amparo se ha apartado de ellos. Aleluya. Gloria a Dios, glorifique el nombre de nuestro Dios, hermano. Dice, la potestad de ellos se había retirado por la presencia de Dios con su pueblo. Aleluya. Ellos ya habían declarado la potestad, su amparo se ha apartado de ellos. Entonces, hermanos, la potestad que se oponía o que estaba gobernando en ese lugar, hermanos, ellos dijeron, Josué y Caleb, ya se ha apartado de ellos. Aleluya. Entonces, ya se había apartado de ellos, pero el pueblo, hermanos, el pueblo negativo no se quería dar cuenta que ya la potestad de ellos se había apartado. Un ejemplo de ello, hermanos, nosotros lo vemos en Mateo 8:29, del endemoniado gadareno. Cuando Jesús entró a ese lugar, hermanos, le vino al encuentro aquel endemoniado que tenía una legión de demonios. Dice que corrió y le dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Vienes a atormentarnos antes de tiempo. Entonces era la presencia de Dios, la presencia de Cristo entrando a aquel lugar, y aquellos demonios se estremecieron, hermanos. Se estremecieron, se espantaron. Dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Entonces, hermanos, en el mundo espiritual, pues suceden cosas maravillosas. Dios va con su pueblo. Entonces el amparo de ellos ya se había retirado, ya los había dejado, hermanos. ¿Por qué? Porque las potestades, hermanos, se dan cuenta cuando va la presencia de Dios. Tiemblan, se estremecen. Y esa es la confianza que Josué y Caleb tenían. Dios va con nosotros, Dios es con nosotros. Su amparo de ellos ya se
ya se ha quitado. Los comeremos como pan. Entonces es la convicción, la certeza que ellos tenían en su mente y en su corazón, hermanos. Entonces es algo maravilloso, hermanos. Aleluya. Y los príncipes de Israel no se daban cuenta que aquellas ciudades, aquellos hombres ya habían desmayado. Y ellos también, hermano, por no creer, ya estaban siendo atormentados. Pero Dios iba adelante. Aleluya. Los comeremos como pan. Las potestades de ellos se habían retirado por la presencia de Dios por su pueblo. Las potestades detectan cuando Dios va delante del pueblo. Entonces ya hemos visto, por ejemplo, cómo cuando Cristo se acercó a ese lugar, aquellos espíritus se atormentaron, se llenaron de miedo y le rogaban a Jesús que no los echase fuera. Entonces, hermanos, lo mismo que surgió en aquel entonces, en aquel acontecimiento del endemoniado gadareno, lo mismo pasó con ese entonces, hermanos. Aquellos príncipes no se daban cuenta que Dios iba con ellos y que los principados, las potestades que estaban en ese lugar habían dejado ya todo aquel lugar donde ellos gobernaban. Su amparo se había quitado de ellos, se había apartado de ellos. Aleluya. Entonces, hermanos, es un llamado para cada uno de nosotros. Es una palabra, hermanos, para cada uno de nosotros. Ese es un mensaje para cada uno de nosotros como iglesia. Lo sorprendente de aquí, hermanos, que dice, y con nosotros está Jehová. Vea usted nuevamente el texto y vea el último párrafo. Dice, y con nosotros está Jehová. Aleluya. Entonces, Dios estaba con ellos. Dios está con nosotros. Aquí, hermanos, yo en este texto puedo observar, hermanos, también la presencia de Cristo Jesús. Aleluya. Porque Él mismo decía, antes que Abraham fuese, yo soy. Y en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y por Él fueron creadas todas las cosas. Aleluya. Entonces, hermanos, en ese texto nos anuncia también la presencia de Cristo Jesús, porque dice, y con nosotros está Jehová, con nosotros está Emmanuel. Aleluya. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Aleluya. Dios con nosotros. Aleluya. Emmanuel. Dice, por tanto no temáis, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Aleluya. Entonces, hermanos, para nosotros ahora podemos decir, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Y nuevamente en Mateo 28:20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Entonces, hermanos, no importa la dificultad, no importa la grandeza del problema, no importa lo fuerte que se vea el problema, hermanos, Dios está con nosotros. Aleluya. Y esa debe de ser nuestra convicción, esa debe ser nuestra mente, que debemos de creer en nuestro corazón que Dios está con nosotros, hermanos. Aleluya.
Si Dios, hermanos, si Dios, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, ¿qué hizo con nosotros? Nos lavó, nos perdonó, aleluya, hizo bien a nuestra vida, rescató nuestra alma, nos perdonó, aleluya. Cuanto más ahorita, hermanos, que hemos sido comprados, que somos su pueblo, que somos parte de su rebaño, ¿cómo no obrará Dios a favor nuestro? Aleluya. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, hermanos, Dios quiere vernos a nosotros sin temor. Aleluya. Aunque en nuestra humanidad, hermanos, no haya esa fuerza. Aunque en nuestra humanidad, hermano, haya esa falta de energía, hermanos, podemos nosotros levantar nuestra mano y decir: tú eres con nosotros, Señor. Tú eres con nosotros. Yo no sé cómo le vas a hacer, Señor, pero tú eres con nosotros. Mi mente no me dice nada, no sé cómo, ni mi corazón no encuentra solución, pero tú eres grande, Señor. De la misma manera que tú has obrado en los días pasados, Señor, de este acontecimiento, de mi familia, de mi hermano, de lo que tú has obrado en tu pueblo, Señor, no me he olvidado y no me quiero olvidar. Y sé que tú vas a hacer grandes cosas, Señor. Entonces, hermanos, Dios, cuando estábamos en enemistad con Dios, cuando estábamos lejanos de la ciudadanía del reino de Dios, Él nos defendió, Él nos perdonó, Él nos consoló. Cuanto más ahora, hermanos, que ahora que somos pueblos suyos y ovejas de su prado. Solamente, hermanos, debemos de creer. Aleluya. Sabemos que Dios dice en su palabra que he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, Dios va con nosotros. Está el problema, pero nosotros avanzamos, ¿sí? Y aquello, ¿verdad?, que es contra nosotros, al ver la presencia de Cristo, hermano, se alejan, se retiran, tiemblan, se estremecen delante de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, Dios es poderoso. Aleluya. ¿Cómo podemos nosotros avanzar? ¿Cómo podemos avanzar nosotros para llegar al propósito de Dios? ¿Qué es lo que debe de ser quitado, hermanos? Solamente la rebeldía, para que no haya duda. A esas alturas, hermanos, no debe de surgir ya duda en nosotros. A esas alturas de este caminar no debe de haber duda. Porque cuántas cosas el Señor nos ha mostrado a nosotros como pueblo. Tantas y grandes cosas. Porque ellos, hermanos, vieron la gloria y nosotros también hemos visto y presenciado. Nosotros debemos tener la actitud de Josué y Caleb. Aleluya. Dios está con nosotros, hermanos. Dios tiene el control de todas las cosas. No importa, hermanos, lo grande que sea el problema. No importa lo fuerte que se vea el problema. Dios está con nosotros. Aquellos dijeron: los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Aleluya. No los temáis, dijeron estos hombres. Dios, hermanos, Dios nunca nos va a dejar. Dios siempre estará con su pueblo. Y es una promesa. Solamente, hermanos, tenemos que creer. No dar, hermano, lugar a la duda. No dar lugar, hermanos. Aleluya.
aunque a veces, hermanos, bueno, la promesa era, hermanos, de que ellos iban a entrar a poseer aquella tierra. Pero se levantaron las dificultades y ellos empezaron a dudar. Cada uno de nosotros en particular nos ha dado promesas. Y se levantan las dificultades y a veces, hermanos, queremos desmayar. Pero no es así, hermanos, sino que nosotros debemos de confiar en nuestro Dios. Y para confiar, hermanos, tenemos que quitar ciertas cosas de nuestra vida que no le agradan a Dios y estaremos confiados. Aleluya. Una palabra, hermanos, que llegaba a mi corazón en estos días, que en nosotros, hermanos, no debe de haber ya ese tipo de sentimientos, ese tipo de situaciones, de decir, está muy difícil esta situación. En nosotros no debe de haber esa cavidad, hermanos. En particular, lo puedo decir, por ejemplo, mis hermanos de grupo de oración, y lo quiero decir, que nosotros no debe de haber, hermano, esa duda, esa dificultad, porque habían sido seleccionados 12 príncipes. Aquí el Señor ha levantado un grupo de oración y no debe de haber eso, hermanos. No es permitido para nosotros, hermanos, dudar, porque de alguna manera, hermanos, por la misericordia de Dios, por la gracia y el favor de Cristo, vamos adelante. Entonces, hermanos, en nosotros no debe de haber, aleluya, siempre que el pueblo llegue, hermanos, siempre que el pueblo, la familia o el hermano llegue con una cabeza así debilitada, hermanos, Dios es con nosotros, hermano. Dios es con nosotros. Aleluya. Nunca permití, hermano, que decía, ay, hermano, sí, pues está difícil la situación. Me contaba testimonio, hermano Max, un hermano que conoce, y decía que le dijo a su pastor, le decía él, este hermano, su problema al pastor, y el pastor oraba por él y le decía, Señor. Pero ya al final, hasta el último, le dijo, ¿sabe qué, hermano? Mejor váyase con un psicólogo. Hay poder en Cristo Jesús, hermano. Dios está con nosotros, hermano. Aleluya. Que diga, hermano, todavía sigo con problemas de esta situación, hermano, no quiere calmarse. Dios es con nosotros, hermano. Dios va a hacer las cosas. Hermano, vamos a estar orando, pero siempre, hermanos, mantenernos firmes, convencidos de que Dios, hermanos, está con nosotros y Él va a obrar a nuestro favor. ¿Y por qué va a obrar, hermano? Por su misericordia solamente, no porque seamos merecedores, no, hermanos, por su gracia y por su misericordia, hermano, usted se va a levantar, usted va a salir de esa situación. Entonces, hermanos, esa debe ser nuestra actitud, como Josué y Caleb, hermanos, esa debe ser nuestra actitud, porque aquí, hermanos, vemos que dice, y con nosotros está Jehová. Cristo está con nosotros, hermanos. Aleluya. Entonces, ahora, ¿qué llevó, hermanos, a esta opinión? ¿Qué llevó, hermanos, a este comentario que estos príncipes dijeron? ¿Qué llevó? No llevó nada bueno. Dijeron ellos, levántanos un príncipe, dice, un líder, y que nos regrese a Egipto. Dice, que nos regrese. No, nosotros no vamos a avanzar, nosotros no vamos a ir. No, la ira de Dios se encendió, hermanos, se encendió, porque están dudando de su poder, estaba dudando de su poder, pero no
es así con nosotros, hermanos, sino que ahora para nosotros es una oportunidad, hermanos. Si alguno de nosotros está con esa complejidad, si alguno de nosotros está en ese pensamiento, en ese estudio, en ese análisis de cómo le voy a hacer, mejor analice en Dios, hermano, y créale a la palabra de nuestro Dios. Aleluya. En estos días se habla de que mi madre tiene un problema en la parte del estómago, y unos doctores dicen que sí, y otros doctores dicen que no, y otros dicen que sí, y que le vamos a cortar con cuchillo. Pero yo solamente digo, pues sí, los médicos conocen su teoría, su medicina, lo que ellos quieran, pero yo confío en Dios. Yo confío en Dios, aleluya. Y yo sé que Dios va a obrar, yo no sé cómo, pero Dios va a obrar. Y todo lo que suceda es para gloria de su nombre, aleluya. Yo no sé, pues las cosas, los grados, todos esos números. No sé de ciencia, no sé de esas cosas, pero Dios es con nosotros. Él quiebra el arco de los poderosos. Siempre nos lo ha dicho el Señor aquí. Entonces, hermanos, no se debilite su corazón, no tenga miedo. Dios está con nosotros. Ayer tuvimos la experiencia, ¿verdad?, de hablar con nuestro hermano Jacob. Y yo decía, yo quisiera contarle mi vida. Una vida, pero Dios ha estado con nosotros, aleluya. ¿Sí? He estado, bueno, ahorita me veo canoso, me veo así ya avanzado de años. Pero Dios, hermanos, Dios ha estado conmigo, aleluya. Yo le puedo contar mi condición de antes. Era un hombre que no hablaba, hermanos. No hablaba yo palabra alguna. Yo iba con mis suegros, yo me sentaba ahí y me quedaba agachadito. Yo iba con mi patrón, yo con mi patrón no conversaba. Era una persona muy tímida, pero Dios me ha hecho libre, aleluya. A su nombre sea la gloria. Si Dios ha hablado a su vida, hermanos, venga a la presencia de Dios y dígale al Señor: Señor, yo quiero confiar siempre en tu palabra, Señor, que lo que tú has prometido, Señor, tú nos lo vas a dar.